Bueno, antes que arranquemos con el siguiente tema, con la siguiente presentación, quisiera, no sé, que pudieran aportar o que pudieran comentar al respecto. No sé si alguno de ustedes pues ha tenido, está teniendo alguna experiencia laboral, ¿verdad? Y pues dentro de las empresas donde les ha tocado laborar, que nos puedan compartir a ver qué de todas estas áreas han podido observar, ¿verdad? Con qué cuentan, qué es lo que se tienen, cuáles son las variantes. ¿Verdad? No sé si alguien quiere tomar la palabra ahí. Bueno, en mi caso no es que elabore, simplemente fui a visitar la empresa Aldeca de Ah, extrucción perfecto. de, pero en ese caso, al nomás entrar estaba una gran puerta donde ahí bueno, casi el parqueo, bueno, no sé si era parqueo, pero ahí dejaban los grandes, eh, no eran, ¿cómo se llaman? Eran como cilindros de Los aluminio, lingotes. los lingotes. Luego estaba a un lado, estaba la oficina del gerente de planta, que solo era uno. Era de dos plantas, porque arriba estaba él y abajo estaban los de factura. Y luego todo lo demás era el proceso y hasta el final había otro hangar donde estaba todo el material ya hecho y ya pues, listo para mandarse en camiones a diferentes países. Ok, perfecto, perfecto. Ahí tienen, de hecho, la parte del estacionamiento está mezclado un poco con el parque de maniobras, ¿verdad? Para todos los transportes y todo eso. Sí, porque básicamente, o sea, ahí, bueno, cuando entré, es que, no, es que, no, el parqueo estaba afuera, luego estaba ese, como era otro parqueo, pero solo para los camiones, ahí no Ah, dejaban entrar correcto. personal, así como yo quería poner ahí el carro, no tenía que dejarlo afuera, ahí solo entraban los camiones, lo dejaban ahí, quedaban un rato al sol, ya cuando terminaban algunos procesos comenzaban con eso. Luego habían ventilaciones también, habían como seis, solo en ese pedazo, era bastante largo. No sabría cuánto decirle, pero sí era bastante grande el tipo hangar donde se hacía el proceso. Y luego había otro más grande donde ahí iba ya el material para hacer retoques y todo eso. Y luego estaba ya los camiones listos con los pallets listos para poner ya y llevárselos a otro país, o en este caso a otras ferreterías. Y Ok, quiero ver qué más. Y sí, el ingeniero se encontraba arriba, era como el gerente de todo, y habían otros ingenieros, pero eran los de turno, digamos, para ver la producción. Y había un laboratorio pequeño, es decir, bien pequeño, para de calidad, para verificar que no estaba, que la extrusión estaba haciendo en un buen proceso, digo, en un buen estado, se estaba haciendo la extrusión de los lingotes de aluminio. correcto, correcto, correcto. Sí, en esa empresa, vaya, si se fijan, ahí hay dos, como dos áreas de oficinas, ¿verdad? Las oficinas, las iniciales, ¿verdad? Que es donde está como todo la parte comercial, llamémoslo así, ¿verdad? Eh, y esa está separada un poco de la planta y la planta al fondo, ¿verdad? Tiene otras oficinas pues para el, digamos, la gerencia, las jefaturas que están a cargo de las áreas ya de producción y todo eso, ¿verdad? Entonces sí es muy bonita y bueno, de hecho la conozco un poco porque mi papá es gerente de mantenimiento ahí, ¿verdad? Entonces sí, es, eh, es Sí, bien bonita bastante, era la empresa. Hasta sí, también habían unas pilas, pero no sé si era para ya, no sé si era galvanizado o era para, anodizado. eso, ajá. Pilas también estaban hasta el fondo y ahí nos enseñaron también. Ahí casi ya no entramos porque no teníamos los materiales para poder entrar porque solo nos daban unos cascos, cabacha y lentes. Guantes no porque no tocamos nada. Y todo era básicamente automatizado. Lo que sí trataban de poner era de verificar que el lingote al salir de la extrusión estuviera en buen estado. También trataban de ocupar diferentes guantes porque si usted tocaba con la mano los lingotes, no, y el material quedaba la seña de la mano, entonces tratábamos de evitar eso porque para el acabado final, pero sí, súper grande la planta, sí me gustó.
Sí, sí, esa planta es muy bonita y ha ido desarrollándose de manera paulatina. Fíjense que ese es un buen ejemplo de cómo eh, ir adecuando, ¿verdad? Una distribución en planta, porque, por ejemplo, originalmente esa planta tenía una única máquina de extrusión, ¿verdad? Que es lo que se llama la prensa, ¿verdad? Son las prensas de extrusión. Entonces, ellos tenían un modelo, pues ya la empresa tiene varios años de estar aquí, ¿verdad? Entonces, la prensa, por ejemplo, ahí en ese caso, era una prensa viejita y posteriormente compraron ya esta prensa que tienen ahora, que es mucho más automatizada. Entonces, eh, digamos que el área de producción ha crecido casi en un 200-300% de lo que se tenía. Entonces, esto solo se puede lograr, ¿verdad? Y estamos hablando al cabo de, ya tienen 50 o más años de estar trabajando aquí en el país. Entonces, esto solo se puede lograr sin moverse de la misma ubicación porque ya han estado toda la vida teniendo una buena planeación, ¿verdad? De sus instalaciones y de las proyecciones que ellos aspiran en crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya el siguiente paso que hicieron fue comprar la planta que se encuentra ahí a la par, que era de, no sé si era de Prado o no sé de quién. La cuestión es que ya adquirieron esa planta porque posiblemente va a haber otra expansión más ahí de esa planta, entonces ya van pensando en cómo eh, esa posición, ¿verdad? Esa localización de esa planta para ellos es estratégica, entonces eh, han ido viendo cómo de cualquier forma pueden hacer los negocios para poder ir manteniendo esa localidad, pero pensando en las posibles expansiones que se van a dar, porque por ejemplo ahí no había un proceso, ellos tienen un proceso de pintura catiónico, si no me equivoco, que lo que hacen es que cargan el material eléctricamente y entonces la pintura por estática se pega al material. ¿Verdad? Entonces, ese proceso no lo tenían antes, solo daban el anodizado, pero con ese les permite sacar perfiles de aluminio en acabado madera, por ejemplo, en acabados de otros colores que normalmente no se suele ver. Si se fijan, todo el cielo, los rieles que se hacen para el cielo falso, por lo general, todos son en color del aluminio normal, ¿verdad? Pero ya con eso les permiten dar ciertos acabados. Entonces, poco a poco la empresa ha ido creciendo. Lo importante es que ha ido logrando entender o logrando hacer una buena distribución de su planta y eso les permite seguir operando eh, en la misma posición, ¿verdad? Valiéndose de la posición estratégica que tienen ahí, ¿verdad? Y sin tener que hacer mayores esfuerzos económicos, ¿verdad? Para readecuar, ¿verdad? Entonces, desde un inicio, una buena planeación de instalaciones nos permite prolongar la vida de nuestro terreno, ¿verdad? De nuestra área donde nos encontramos ubicados, ¿verdad? Durante mucho tiempo, porque como les digo, tiene años de estar ahí, entonces eso solo obedece a que las condiciones son favorables para seguir creciendo en el mismo lugar. Bueno, muy buena aportación en ese caso. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo por ahí para que amarremos un poquito el tema con la realidad, con lo que ustedes han ido viendo. Quizá un comentario también, no de una empresa en específico, pero que sí se da, que si bien es cierto, hay áreas que son necesarias, incluso de ley, hay empresas de que eh, puede que sí tengan un área específica, pero que no cumpla las, como las condiciones, ¿verdad? O las especificaciones que las mismas leyes especifican. En ese Correcto. caso, digamos, Uh -huh. eh, no, bueno, que más que todo se ve que digamos, puede que sí tengan el espacio, pero que como no les es del todo funcional, solo las sacan o las hacen solo por salir del compromiso. Sí, es correcto, es correcto. Muchas veces no le toman la importancia que se requiere. Y años atrás, probablemente esa sería la práctica más normal que se tendría, ¿verdad? Pero
Si se fijan ahora, todo eso, ¿verdad? Se vuelve una ventaja competitiva, hablando comercialmente de las marcas, de las empresas, ¿verdad? Porque ahora si se fijan en toda la propaganda que circula por todos lados, las empresas se jactan de tener instalaciones adecuadas, de tener instalaciones bonitas, de que el clima laboral sea bueno, de que la gente está feliz allá adentro. Hay diferentes indicadores para medir eso, que el Best Place to Work, ¿verdad? Que hacen un supremio aquí y categorizan a ver quiénes son los que tienen las mejores condiciones y los mejores beneficios y prestaciones, ¿verdad? Para poder trabajar en ellos. Entonces, las empresas están haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de hacer las cosas bien, porque también se vuelve una forma de generar valor a su negocio. ¿Verdad? El hecho de poder decir, bueno, nosotros tenemos las mejores instalaciones, o por ejemplo, vaya, no sé si vieron la noticia y lo que estuvieron haciendo propaganda hace un par de meses, antes de la pandemia, de lo de termoencogibles, ¿verdad? Que termoencogibles estaba hablando ya de que toda su energía ya la estaba produciendo con energía renovable. ¿Verdad? Y además estaba hablando de economías circulares, donde ellos se encargaban de reciclar todo el desperdicio, ¿verdad? Los plásticos que se van generando y que pueden ser reciclables para incorporarlos nuevamente a su proceso, y disminuir lo que es el uso de materias primas vírgenes, ¿verdad? Entonces esto aporta de manera significativa, ¿verdad? Al impacto ambiental. Entonces, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y de repente que miren que vamos a ir a limpiar la playa de no sé dónde, que vamos a hacer esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces, ya si se fijan, las empresas están trabajando bastante en todas estas cuestiones de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, laboral, ¿verdad? De clima laboral, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todas estas áreas auxiliares que nosotros vemos acá, aunque no tienen que ver directamente con la producción de los bienes o de los servicios, pero nos aportan eh, a que la empresa tenga una mejor visión por parte de las personas, ¿verdad? Y que eso se pueda traducir en alguna preferencia. Por ejemplo, nosotros vemos ahora, vea que no sé si aquí sucede, pero por lo menos en Europa es bastante común que la gente ahora que vegana, que no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces ellos valoran mucho el hecho que de repente les digan, este producto no lleva químicos, ¿verdad? Es completamente orgánico. Chévere, perfecto. Entonces, igual está sucediendo con las marcas que tienen estas cuestiones de responsabilidad social, ambiental y laboral arraigadas, ¿verdad? De repente, miren, nosotros sí cumplimos con nuestros empleados, que eso, que lo otro. Entonces ya la gente empieza a identificar y dice, ah, bueno, yo voy a apoyar a esta empresa porque está haciendo justa, está pagando bien los salarios, está manteniendo bien a la gente, etcétera. Entonces, todas estas condiciones aportan para que las empresas puedan tener ese buen perfil ante la gente, ¿verdad? Entonces, años atrás era como, no, háganle el comedor lo más chiquito que se pueda, hagan todas las áreas que no aportan nada, lo más chiquitas que se puedan y hay que vean cómo hacen, ¿verdad? Pero poco a poco esa mentalidad ha ido cambiando y entonces ahora nuestra obligación como diseñadores, como ingenieros que nos encargamos de ir haciendo todos estos cambios en esas industrias, es buscar la forma más económica de hacerlo, ¿verdad? Y que dé los mejores resultados posibles, ¿verdad? Entonces sí es interesante cómo poco a poco, ¿verdad? Hay todavía algunas empresas, como lo dices tú por ahí, que están por salir del paso, ¿verdad? Pero entonces esas mismas empresas ya sea por factores económicos o porque simple y sencillamente no le toman la importancia que requiere a esto, se están quedando rezagadas, ¿verdad? En ese aspecto. Así es que sí es muy importante que le demos esa, esa preponderancia que tiene, ¿verdad? Esa importancia que tiene todo esto que estamos tratando acá. También, Eh, ingeniero, ¿Sí? agregando algo rapidito, me acuerdo yo, bueno, fue de un compañero que trabajó en un call center y me contó que estaban en el sexto y séptimo piso. Entonces en esa empresa, sin mentirle, habían solo 6 baños para que 20, que más de 80 personas.
Entonces también eso es mala planificación de la empresa porque realmente no logra cubrir la demanda de baños porque también es una cosa que estamos viendo ahorita para el avance 2. Entonces, eso. Sí, sí, correcto. Y fíjense que vaya, nosotros estamos hablando aquí de cumplir pues con ciertos requisitos, ¿verdad? Con ciertas cuestiones que son de ley, que son normativas, etcétera. Pero eso es el mínimo que nosotros deberíamos de cumplir para no traspasar la ley, ¿verdad? Para no caer en un incumplimiento, etcétera. Ahora, nadie nos dice que eso tenga que ser lo que tenemos que diseñar. No necesariamente tenemos que quedarnos con el mínimo. Hay empresas que se van un poquito más arriba, ¿verdad? Y dicen, bueno, no, hagamos unos baños que se vean bonitos, que sean suficientes, etcétera, ¿verdad? Hagamos una sala de comedor que se vea atractiva, ¿verdad? Que no cumpla con el mínimo, sino que quede un estándar de calidad, que se vea que todo en esta planta, además de nuestros productos, toda la planta es bien hecha, pues está bien diseñada y aporta valor a la empresa, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta, por ejemplo, las normativas en cuanto a lo de los baños, ¿verdad? Establece un mínimo, dice a una por cada tantas personas, que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que en el caso de los call centers, que están ahí con el aire acondicionado, que casi se congelan como que son pingüinos y además están para de tomar agua y todo, obviamente van a querer ir al baño a cada rato. Entonces, creo que les convendría tener un poquito más de área de servicios, ¿verdad? Porque obviamente esa persona va a estar expuesta a querer estar yendo, ¿verdad? Entonces, y son niveles masivos de personas, ¿verdad? Hay tantas personas en esos tipos de negocios. Entonces, lo que sucede también, por ejemplo, con las maquilas. Fíjense que, por ejemplo, yo trabajé en una maquila que pertenece al grupo este Hainesbrands, eh, y lo que me pareció curioso es que, vaya, estábamos hablando de alrededor de, ¿qué? 900 personas en una planta de unos 50 por 40 metros, ¿verdad? No era tan grande. Las células de trabajo quedaban bien pegaditos todos y todo, ¿verdad? Entonces, los puestos de trabajo, pues les daba su espacio y todo, ¿verdad? Estaban bien acomodados, velaban por la ergonomía, etcétera y todo. Pero lo que sí me pareció rescatable era el hecho de que en esa planta, aún para esa dimensión, ¿verdad? Tener un sistema de control de aire es bastante complicado, pues porque es un buen consumo energético, ¿verdad? Pero ellos habían adecuado de alguna forma para que fuera de estos tipos de ventilación como de tubo, ¿verdad? Entonces les permitía tener un ambiente agradable. ¿Y esto en qué redunda? En que, miren, si tenemos a las personas bajo estrés térmico, ¿verdad? Porque estaba allá en zona franca del Pedregal, ¿verdad? Que es en el desvío de la Costa del Sol, ¿verdad? Con un calor del demonio porque todo es árido ahí, ¿verdad? No hay mayor vegetación y todo, entonces eh, las condiciones de trabajo son fuertes, pues. Y si de repente nosotros venimos y con esas condiciones les decimos, ah, no, tienen que dar el 200% y tienen que subir sus metas y todo, ¿cómo lo van a lograr si no tienen condiciones de trabajo favorables? Entonces, en ese caso, esta empresa se había preocupado por darles, tal vez no les puede poner aire acondicionado, ¿verdad? De que así, todos bien heladitos y con suéter, porque obviamente no se va a poder hacer, pero por lo menos regular de alguna forma la temperatura para que esté en un ambiente un poco más agradable, ¿verdad? Eliminar, tenían sistemas para sopletear y para eliminar las motas y todo, porque ya habían hecho estudios de control de aire para ver si todo el particulado que salía de las telas no les afectaba, no generaba ninguna eh, enfermedad laboral, etcétera, ¿verdad? Por estar respirando ese aire y toda la cuestión. Entonces, hay empresas que se dedican a hacer muy bien su trabajo, no solo a hacer buenos productos, sino que a hacer buenas condiciones de trabajo, a tener equipos que rinden, ¿verdad? Que están a gusto donde están y entonces eso mismo viene a repercutir en los resultados que tienen, ¿verdad? Porque al final yo siempre he sido del pensamiento en que si un empleado
está a gusto con su lugar de trabajo, está feliz, el empleado va a cuidar, va a trabajar y va a dar todo lo que él tiene para aportar a la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, la empresa como tal tiene que enganchar a estos operadores, ¿verdad? Todos estos colaboradores y decirles, hey, sean parte de nosotros, pues, ¿verdad? Siéntanse a gusto aquí. Y entonces, a medida que uno siente esa noción de pertenencia, ¿verdad? De ser del equipo de tal empresa que produce tales resultados y que hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, ellos mismos empiezan a elevar su nivel de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese punto, yo creo que es importante tener las condiciones de infraestructura adecuadas para poder cumplir con esto, ¿verdad? Así es que no sé si hay alguien más que quiera dar algún otro comentario por ahí. Bueno, si no, avanzamos con la siguiente presentación. Bueno, por ahí en algún momento cuando estábamos viendo, cuando le subí el video de lo de flujo de materiales, pues vimos algunos métodos que me falta todavía subirles el otro, el de la carta desde Asia, pero el Cardar, por ejemplo, lo vimos y ahí vimos una serie de herramientas que nos van a servir ahorita también para el diseño de oficinas. Entonces, las que ya observamos no lo vamos a repetir para no frenarnos mucho con con el desarrollo de esta presentación, ¿verdad? Pero sí tenemos otros métodos por ahí que nos van a terminar aportando, ¿verdad? Entonces, técnicas para distribución de la oficina, pues tenemos ahí el uso de organigramas, de diagramas de flujo, ¿verdad? De diagrama de fuerza de las comunicaciones. Esos que están en azul, como les comentaba, son los que ya pudimos ver en el CARDAR, que era el diagrama de relación de actividades, ¿verdad? La hoja de trabajo de actividades, que básicamente era el resumen, ¿verdad? De las relaciones que se generan de cada puesto de trabajo, o de, perdón, de cada área o departamento con los demás, y el diagrama dimensional de bloques, que lo que hace es ayudarnos a hacer como un rompecabezas de dónde va a estar cada área, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver la determinación del espacio de oficina en general, ya todo, y la distribución maestra detallada, ¿verdad? Entonces, eh, en el método del organigrama, pues, la información se obtiene directamente del organigrama estructural de la empresa, ¿verdad? Cuántas personas trabajan en qué área y el nivel en el que tienen o donde están en la empresa, ¿verdad? Quién trabaja en oficina y quién le reporta a quién, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas detalles se van a dejar plasmados en el organigrama, ¿verdad? Proporciona al planeador una idea del tamaño de las oficinas eh, y es ideal para hacer una estimación rápida del total de espacio que vamos a requerir, ¿verdad? Este es como un cálculo a grosso modo de cuánto estaríamos necesitando de espacio. Claro, ya al ir al detalle, pues ya podemos entrar a ver que aquí van a haber un par de metros cuadrados más y aquí otros menos, ¿verdad? Pero esto nos permite tener un panorama general de cuánto se nos va a ir de espacio en oficinas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtiene esta información? Pues se hace de la siguiente manera: multiplicar el número de personas que requieren espacio por 20 pies cuadrados, ¿verdad? Que sería 1.86 metros cuadrados, entonces podríamos dejarlo en 2 metros cuadrados, ¿verdad? Eso es para puestos de trabajo específicos, si se fijan, es bastante pequeño porque solo está contemplando el espacio necesario para cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, esta es como una forma de estimación estándar, ¿verdad? Ahora, pueda que nosotros pasemos a definir posteriormente eh, estándares diferentes para posiciones diferentes. Por ejemplo, pueda que tal vez esto nos sirva para los puestos de oficinas que son un poco más masivos, pero tal vez para
puestos gerenciales o jefaturas, el espacio aumente, tal vez sean 4 o 6 metros cuadrados, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a medir o a categorizar a todas las oficinas de la misma jerarquía, ¿verdad? Con similar parámetro, ¿verdad? Entonces, la otra forma, dice, es determinar la cantidad de personas en cada nivel de la compañía, ¿verdad? Y entonces en función de eso asignar, como ya lo hablábamos, los espacios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente agarramos este organigrama que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí vemos todas las áreas, todas las dependencias, ¿verdad? Y entonces se fijan, aquí tenemos sombreados, tenemos, perdón, encerrados en un círculo, en un óvalo, aquellos puestos que realmente no van a requerir una oficina. Por ejemplo, tenemos el jefe de tintorería, ¿verdad? Y de ahí tenemos una serie de colaboradores para esa área. Estos colaboradores no van a estar en oficina, ellos están en el puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces obviamente a ellos los descartamos para el cálculo de oficinas. Igual va a pasar con los colaboradores del taller, con los colaboradores de acabado, con la parte de estampado y bordado, ¿verdad? Que también son puestos operativos, los colaboradores de bodega también, ¿verdad? Y la parte de seguridad, pero esta se hace referencia a seguridad física, ¿verdad? Es decir, vigilancia, ¿verdad? Y cualquier otra cuestión arraigada a eso, ¿verdad? Entonces todos ellos quedan fuera. Si se fijan, los puestos que quedan son los puestos que realmente van a necesitar de un puesto de oficina, ¿verdad? De trabajo. Entonces, para ponerles un pequeño ejemplo, tenemos aquí este pequeño organigrama, ¿verdad? Tenemos un gerente de planta, un gerente de ingeniería, un gerente de calidad y un gerente de producción. Nos vamos a quedar solo con esto para no hacer demasiado grande el muñeco, ¿verdad? Pero sabemos que aquí de repente va a salir que el gerente de finanzas, que esto, que el otro, y el organigrama que vamos a diseñar va a ser un tanto robusto, ¿verdad? Entonces, dependientes del gerente de producción, vamos a tener un jefe del departamento técnico, un jefe de preproducción y el jefe de producción, ¿verdad? El jefe de departamento técnico tiene 4 ingenieros junior asociados y esos ingenieros junior tienen 9 auditores a su disposición para poder hacer el control de características, de todo lo que va arraigado al proceso. Luego el jefe de preproducción tiene 2 ingenieros junior que le sirven para verificar pruebas y todas las cuestiones que se vayan realizando, ¿verdad? Y verificar que los parámetros con los que salen las primeras corridas de producción se realizan bien y cumplen con las características y la calidad de la producción sale buena. Luego tienen 2 digitadores a cargo de él, ¿verdad? También que se encargan de ingresar toda la información que está saliendo de los procesos y que ellos están recabando para ir mejorando toda esta actividad, ¿verdad? Posteriormente tenemos al jefe de producción, ¿verdad? Que tiene 4 supervisores a su cargo. Ellos trabajan, en esta empresa se trabaja 3 turnos, entonces hay 3 supervisores que rotan los turnos, ¿verdad? Y hay uno que está solo en el día, ¿verdad? En el caso de los auditores igual pasas. Hay 3 auditores que están para cada turno, entonces son 9 auditores, ¿verdad? Luego tenemos el gerente de ingeniería, ¿verdad? Que tiene 2 ingenieros junior a su cargo y además un digitador que les ayuda con toda la información que tienen de cara a las pruebas y todo lo que se realiza. Está el gerente de calidad, ¿verdad? Y el gerente de calidad tiene 9 auditores de proceso que se encargan de estar en los diferentes puntos críticos del proceso, auditando condiciones de calidad, ¿verdad? Y entonces, al igual que los supervisores, ¿verdad? Y al igual que los auditores del departamento técnico, son 3 por turno, entonces por eso tenemos 9, ¿verdad? Y en el caso del jefe del laboratorio, tenemos un laboratorio de pruebas químicas, ¿verdad? Donde está el jefe de laboratorio. Tenemos 3 supervisores que son uno por turno, ¿verdad? Para poder, porque se están haciendo pruebas las 24 horas, ¿verdad? Porque la producción es constante. Y tenemos 6 laboratoristas, ¿verdad? Donde estaríamos en el entendido que hay 2 laboratoristas, ¿verdad? Por turno para poder hacer las pruebas, ¿verdad? Entonces ya con esto nosotros tenemos una idea general de cómo trabaja la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Tenemos 2 opciones, lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad?
asignarle 2 metros cuadrados por puesto indistintamente de quien sea y tenemos hacer una diferenciación por puesto, ¿verdad? Esta podría ser otra de las opciones que tengamos. Que por ejemplo a los gerentes se les asignen 8 metros cuadrados porque van a tener un su silloncito ahí para las visitas y que no sé qué, y una refrigeradora ahí para las gaseosas y toda la cuestión. ¿Verdad? Los jefes tienen 6 metros cuadrados, los ingenieros tienen 4 metros cuadrados, supervisores tienen 3 metros cuadrados y digitadores y auditores 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces con esto hacemos una diferenciación del espacio a requerir por puesto de trabajo, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos básicamente es hacer la cuenta de cuántos tenemos, ¿verdad? Gerentes tenemos 4, jefes tenemos 4, ingenieros tenemos 8, supervisores, si se fijan, tenemos 7 supervisores, pero solo son 3 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque los supervisores rotan, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la situación anterior, hablábamos de que tenemos 4 supervisores, ¿verdad? De producción, de los cuales 3 están rotando, quiere decir que el del turno A ocupa el mismo puesto que el del turno B y el del turno C, porque lo ocupan en diferentes tiempos. Y va a haber otro supervisor que se encuentra en el transcurso del día, que ese sí tiene su puesto aparte. Entonces ya aquí ya estamos hablando de 2 puestos de trabajo, ¿verdad? Y además tenemos los supervisores de esta línea de laboratorio que también están rotando, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar que aquí son 4 más 3 son 7, aquí son 2 puestos de trabajo realmente los que vamos a ocupar y aquí solo es uno porque de igual forma el supervisor del turno A releva al del B y el del B al del C, entonces ocupan el mismo puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos hablando de 7 personas, pero 3 puestos de trabajo únicamente. Igual sucede con los digitadores y auditores, ¿verdad? Aquí hemos sacado la cuenta ahí, entonces son 21 personas, pero realmente los que vamos a ocupar son 5 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos 2 digitadores que estos sí se aparentemente trabajan en el día, ¿verdad? Entonces son 2 puestos, ¿verdad? Pero para acá tenemos otro digitador, ¿verdad? 3 puestos, ¿verdad? Y de ahí tenemos los auditores, ¿verdad? Que en el caso de los auditores, si se fijan, aunque son 3 por turno aquí y 3 por turno aquí, el trabajo de los auditores es estar en planta, ¿verdad? Es estar controlando condiciones, es estar tomando parámetros, etcétera. Y entonces en algún momento llegan, introducen la información y se vuelven a ir a planta y así están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente para este grupo de 3 auditores por turno, yo lo que necesito es un puesto de trabajo, ¿verdad? Una terminal donde a una hora va a llegar un auditor, mete sus datos, a otra hora llega otro auditor, mete sus datos y etcétera. Entonces, si se fijan, esto de generar los puestos de trabajo no necesariamente es algo estático, ¿verdad? Es algo que con una formulita ya estuvo, lo saqué. No, hay que entender cómo funciona la empresa. Entonces, muchas de las cosas que ustedes van a hacer para diseñar sus oficinas, ustedes tienen que también manejar los supuestos bajo los que están generando esto. Si se fijan ahorita, de este organigrama que solo tiene una serie de cajitas, yo les acabo de dar toda la historia de cómo trabaja la empresa, ¿verdad? Pero eso es porque yo la he diseñado de acuerdo a los conocimientos que yo tengo de cómo trabaja cada una de las áreas. Entonces, en el caso de sus proyectos, por ejemplo, ahorita, si no conocen cómo funciona, etcétera, o no lo han definido, pues entonces tienen que tomar ustedes sus suposiciones y decir, ok, bueno, este va a trabajar así, de esta forma, porque así consideramos que es conveniente, estos van a venir en tales horarios, este no, porque este va a estar haciendo este trabajo y va a estar ahí en la planta, entonces él no necesita un espacio de trabajo, o este lo puede compartir con este. Y si se fijan, aquí aplicamos algunos de los principios que vimos en el diseño de oficinas, donde decíamos, hey, puede haber un puesto que sea polivalente, es decir, que varios ocupen ese puesto porque no lo van a estar ocupando en todo el transcurso del día, ¿verdad? O puede haber otro puesto, por ejemplo, que ese sí es necesario que esté listo solo para esa persona, porque va a estar más de lleno haciendo trabajo de oficina.
Entonces, todas las características de las que hablamos en las primeras sesiones de diseño de oficinas, si se fijan, aquí las traemos a colación y las estamos aplicando, ¿verdad? Entonces, ya al hacer el cálculo, ponemos ahí lo de los laboratoristas también, que serían 4 metros cuadrados, que es el área de laboratorio donde ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya al hacer la cuenta, ¿verdad? Nosotros sacamos cuántos puestos por el espacio que habíamos destinado, y ahí vamos sacando los espacios totales requeridos para cada nivel, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, al final, si lo hacemos a 2 metros cuadrados, tenemos 52 metros cuadrados de espacio para oficina. Si lo hacemos con esta otra categorización, estamos teniendo el doble, ¿verdad? Prácticamente. Ahora, ¿qué ventaja me ofrece esto? Bueno, pues que probablemente el gerente no va a estar en 2 metros cuadrados, ¿verdad? De espacio porque va a querer recibir visitas, esto, lo otro. Entonces, los puestos, si se fijan, están adecuados, ¿verdad? A tener un espacio no excesivo, ¿verdad? Pero sí que les permita estar de acuerdo a lo que requieren, para sus funciones, ¿verdad? De repente pueda que digamos, no, mire, 2 metros cuadrados son muy poquitos para un puesto de trabajo, entonces póngale 3, póngale 4, ¿verdad? Y ahí vamos a ir jugando, entendiendo cómo es que esto funciona, ¿verdad? Entonces aquí estamos sacrificando, ¿verdad? Si nos vamos por esta propuesta, estamos utilizando el doble de espacio que ocuparíamos con 2 metros cuadrados, pero tenemos diseñadas oficinas que son más ad hoc, ¿verdad? A los requerimientos de los puestos, ¿verdad? Entonces, aquí, si se fijan, lo que queda es, si nosotros no somos los que tomamos las decisiones, pues ponerle las dos opciones, ¿verdad? Y decir, bueno, mire, tenemos esta opción donde las oficinas salen bien pequeñas y tenemos esta opción donde sale el doble del tamaño, pero usted va a tener una oficina de tanto por tanto, ¿verdad? Entonces ya el que toma las decisiones dice, bueno, yo no quiero estar sacrificado en 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos la otra opción que vos trajiste, ¿vea? Y pues démosle ahí, ni modo, ¿vea? Pero todo sea por la comodidad de nuestros colaboradores, ¿vea? Así es que esa es la opción en la que ustedes pueden ir haciendo y aquí ustedes pueden jugar, ¿vea? Posteriormente pueden hacer un análisis ustedes y decir, bueno, le incremento tantos metros cuadrados a este tipo, a ver a este tipo de puesto, a ver en cuánto me varía y ir haciendo sus análisis para ver cómo varía esto, ¿verdad? Posteriormente, para ya no robarles mucho tiempo, tenemos lo de la técnica del diagrama de flujo, que básicamente lo que hacemos es hacer un diagrama de flujo como que estuviéramos elaborando procedimientos, ¿verdad? Pero entonces lo que vemos es las relaciones que van a tener los diferentes departamentos, ¿verdad? Entre sí. Y con eso nosotros podemos determinar cuáles oficinas deberían de encontrarse o deberían de estar más cerca de cuáles y cuáles van a tener mayor interacción entre ellas. Entonces, con este diagrama, ¿verdad? De flujo, nosotros podemos entender cuál va a ser la relación, cómo se van a estar moviendo entre ellas y cómo podemos diseñarlas de una manera más óptima, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos decir, ok, bueno, la relación que más fuerza tiene, ¿verdad? Es entre compras y qué sé yo, y mercadeo, ¿verdad? O entre producción y tal. Entonces empezamos a ver cuáles con cuáles pueden quedar más cerca o pueden estar más relacionadas en cuanto a flujo de información, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, ya al armar un muñeco con todas las diferentes actividades, ¿verdad? Porque lo que representa esto son las diferentes actividades que realiza un departamento. Entonces ahí vemos, ok, esta mantiene relaciones con tales y tales, esta otra con tales y tales, y ahí empezamos a ver que si se fijan, de aquí, este departamento tiene bastante relación con muchos otros que están por acá, entonces empezamos a anidarlos, ¿verdad? Por último, tenemos el diagrama de fuerzas de las comunicaciones, que es similar a esto que estamos haciendo con el organigrama, ¿verdad? Solo que aquí vamos a establecer de una manera gráfica más fácilmente cómo se relacionan estos departamentos. Entonces lo que hacemos es hacer una serie de esferitas y empezamos a hacer una línea por cada una de las relaciones que tenemos, ¿verdad? Y
la cantidad de líneas que vamos a ubicar nos permite darnos cuenta de qué tan importante o qué tan fluida es la relación o el intercambio de información con eso, ¿verdad? Entonces, si hay 4 líneas, es absolutamente necesario, ¿verdad? Que esas 2 personas o que esos 2 puestos se encuentren cerca. 3 implica que es menor la relación, 2 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a empezar a hacer, por ejemplo, director general con consejo de directores, si se fijan, tiene 4 líneas porque va a ser absolutamente necesario. El director general con el consejo o con el comité o con quien dirige, vea, la empresa, pues va a ser, o quienes toman las decisiones de las empresas, pues va a ser absolutamente necesario. Con su secretaria, pues obviamente, porque va a ser quien les está llevando el trabajo, quien les está interactuando a cada rato con él. Con el contador, por ejemplo, si se fijan, ya son 3 rayitas, ¿verdad? Porque sí es necesario, ¿verdad? El director general, ¿verdad? El gerente general se alimenta mucho de los estados financieros para tomar decisiones, ¿verdad? Luego con el gerente de ventas tiene una relación de 2, yo le pondría de 3 porque realmente ventas también con la gerencia general están de la mano revisando estrategias de ventas, etcétera y todo. De ahí si se fijan con los departamentos es la línea de relación, ¿verdad? Los departamentos con los que no tiene relación pues no aparecen acá. Entonces, ¿a qué vamos a llegar después con esto? Que vamos a hacer todos los diferentes departamentos u oficinas, ¿vea? O puestos de trabajo, y entonces se va a ver un muñeco de este tipo, ¿vea? Donde vamos a plasmar todas las relaciones y se va a ver ahí dónde están las telarañas más gruesas, ¿vea? De las relaciones que se generan con cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, entre esta y esta hay una relación, ¿vea? Bien baja, ¿verdad? Pero aquí entre todas estas, si se fijan, se ve que aquí, ¿verdad? La relación es de 4 a 4, aquí de 4 a 4, de 3, aquí hay más de 4, aquí hay otras de 4. Entonces, ahí podemos ir viendo qué oficinas son las que van a ir quedando más cerca de cuáles, ¿verdad? Entonces se ve que este grupito va a tener que tener una relación más cercana, ¿verdad? Que estas otras que tenemos acá porque las líneas son menos densas, ¿verdad? Entonces, esta es una forma gráfica de poder observarlo. Pero tenemos también las herramientas que ya vimos, donde nosotros empezamos a hacer diagramas de relaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Esto nos puede servir para generar ese tipo de relaciones, ¿verdad? Aún nos podemos valer de ese diagrama para poder generar las relaciones, ¿verdad? Y empezar a hacer el diagrama que ya habíamos visto, ¿verdad? Hacer nuestra hoja resumen y posteriormente hacer un diagrama dimensional de bloques para poder distribuir las oficinas. Ahora bien, un consejo, una observación, por lo general, en el diseño de oficinas, vea, la parte de la utilización del espacio cúbico es bastante trascendental. Entonces, por ejemplo, pueda que yo tenga para oficinas 2 niveles, ¿verdad? Donde yo pueda segmentar o separar y entonces tomar decisiones sobre quién debería estar en el nivel 1, quién debería estar en el nivel 2 y así aprovechar más los espacios. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Para a la hora de que ustedes diseñen que va a ser una buena alternativa, ¿verdad? Para poder economizar un poco de espacio horizontal, ¿verdad? Y cumplir con todas las dependencias que ustedes requieran, ¿verdad? Entonces, básicamente esto sería lo que tenemos acá. De ahí, pues, para las últimas partes donde nosotros vamos a pasar ya a definir cómo es que se llama todo el diagrama ya y la definición del área, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer nada más es basarnos en esto y empezar ya a asignar los espacios detallados de cada uno, vea cómo es que van a estar compuestas, vea cuánto va a tener esta área, cuánto va a tener esta otra, si vamos a ocupar oficinas abiertas, ¿verdad? Si vamos a ocupar oficinas tradicionales, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el mapeo de todo eso, montar un plano, ¿verdad? Y a poder definir el espacio requerido necesario para esas áreas, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente llegamos hasta acá. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda, algo que quieran comentar.
creo que por el momento quedó bastante claro todo. Vaya, qué bueno, que me alegra entonces. Eh, bueno, si no cualquier cuestión, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan o algo, pues me la hacen llegar. Eh, Les comentaba a un grupo de sus compañeros que se reunió conmigo ayer que tengo como compromiso entregarles este fin de semana sus proyectos, ¿verdad? Las observaciones de sus proyectos para que puedan incluirlos. Vamos a tener dos panoramas. El primero puede ser que las correcciones que tengan no les generen ningún impacto en lo que están desarrollando ahorita, entonces las pueden presentar hasta el trabajo final, ¿verdad? Ya corregidas. Pero si en algún caso, por ejemplo, les toca algún cálculo que tiene algún error o algo así, pues ustedes van a tener que hacer esa corrección y pueda que en alguna forma les impacte en las áreas de almacenamiento en cuanto a los volúmenes calculados, ¿verdad? O cualquier otra cuestión así arraigada, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, son cosas que se pueden corregir y se pueden presentar hasta el final me las van a presentar para que no vayan a estar corriendo con eso, ¿verdad? De ahí, por otra parte, pues, bueno, nada más eso. Vamos a programar esta semana. Les voy a dejar espacio para que puedan hacer consultas si requieren asesorías todavía del proyecto, para que podamos ir viendo en qué están teniendo trabas, en qué necesitan alguna consulta, alguna observación, ¿verdad? Para que lo vayamos desarrollando. Así es que, pero sí, eso de los avances se los voy a entregar ahorita el fin de semana, sí o sí, como sea. Así es que por ahí les hago llegar los documentos y al final del fin de semana les subo ya las notas consolidadas para que ustedes puedan verlas, ¿verdad? De ahí, por otra cuestión, creo que no tenemos mayor cosa que comentar, así es que pues básicamente eso, y les debo las notas de la revisión perdón, las notas del la cuarta evaluación, ¿verdad? Y ahorita estarían entregando la otra, espero yo esta semana ya entregarles esas dos notas de una sola vez también, ¿verdad? Y para que puedan pedir revisión si es que así lo necesitan de alguna de ellas, ¿verdad? Así es que básicamente esos serían los anuncios ahorita que tenemos sobre esto, ¿verdad? Y si no tengan ninguna pena, ninguna duda de que si hay algo que necesitan apoyo con el proyecto, discutirlo, programamos las sesiones, escríbanme y ahí vamos saliendo para que no se vayan a atrasar con eso, ¿verdad? Así es que bueno, por lo demás, les deseo que tengan un feliz fin de semana, que dentro de la medida de lo posible puedan descansar un poco, porque yo sé que ahorita todos los demás compañeros le están metiendo la pata al acelerador, ¿verdad? Así es que ha de estar un poquito fuerte el trabajo, pero en la medida de lo posible, ojalá que puedan descansar y cualquier consulta, ahí estoy a sus órdenes. Ok, ingeniero, muchas gracias.